¿Sabes qué son las emociones? ¿Sabías que las emociones son la forma en que se comunica tu mente y tu cuerpo contigo? Son el resultado de cómo piensa tu mente, esta parte inconsciente. ¿Quieres aprender a interpretarlas? ¿Quieres aprender a saber qué te está diciendo tu cuerpo, tu mente con ellas? ¿Quieres aprender a gestionarlas? Quédate conmigo en este programa. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les saluda con gusto Abel Núñez, el comunicólogo de la mente. Ya estamos en el episodio número 9, que es el modelo de los estados, estados emocionales desde la programación neurolingüística o cómo ser emocionalmente inteligente. Estamos en el podcast PNL para Todos, un podcast tipo curso o un curso tipo podcast. Y la verdad es que este tema es muy interesante, es muy relevante. Yo creo que es del tema que más cursos y conferencias he dado en mi vida. Y bueno, es muy amplio, es muy importante la inteligencia emocional, el manejo emocional, la resiliencia también está vinculado al manejo emocional. Vamos a hablar de ello y quiero comenzar con esta historia que me sucedió y que es real. En una ocasión iba manejando y bueno, me detuve en un semáforo en rojo y de pronto el carro de al lado comienza a pitarme, comienza a presionar el claxon y yo volteo y la persona está gritándome y moviendo las manos y gestos y yo no entiendo. Mi primera emoción fue sorprenderme porque no sabía por qué me lo estaba haciendo. Lo primero que pensé es que seguramente me la había metido, había hecho algún movimiento con mi auto que no le gustó, no sé, algo de ese tipo. Pero de pronto que siguió insistiendo y siguió pitando, presionando el claxon, empezó a hacer señas un poco más obscenas con sus manos. De pronto sí ya me molesté. Cuando levantó el dedito grosero de la mano, me molesté bastante, me encendí un poco y entonces yo también le respondí. Primero estaba yo muy cordial, muy amable, pues diciéndole con las manos, porque no lo alcanzaba a escuchar, las ventanas de mi auto estaban cerradas, estaban hasta arriba, y no quise bajarlas por cualquier cosa. Total que empecé yo también a preguntarle con gestos, con mis manos, que qué pasaba, pero me pone el dedito medio de la mano, me molesto y yo también le hago esta seña. Yo también le saco el dedito medio de la mano. De pronto noto que la persona sigue haciendo lo mismo, sigue discutiendo y se me ocurre voltear hacia el otro lado y ¿qué creen? No era conmigo. No era conmigo que estaba peleando, se los juro, era con otra persona. Fue algo muy rápido, muy rápido. No sé si la persona se percató de que yo estaba también ahí en la jugada reaccionando, la verdad es que no sé, pero no era conmigo. Sin embargo, yo tuve emociones de a gratis, podríamos decirlo, emociones innecesarias. La sorpresa, la incomodidad, la molestia, el enojo. No sé hasta qué emociones llegué ya cuando yo quería reaccionar y yo también le puse el dedito medio. O sea, fíjense todo lo que llegué a hacer y a sentir solo por mal interpretar, solo por entender mal lo que estaba pasando. Ese es el poder de las emociones, pero más aún el poder del pensamiento y la interpretación. Cuando tú interpretas algo, en automático aparecen las emociones. Cuando yo interpreté, pues que de la nada alguien estaba buscándome pleito, ¿qué emoción apareció? Sorpresa. Luego interpreto que tal vez yo fui el que hizo alguna maniobra mal con mi auto y entonces hay incomodidad, pena, vergüenza. Luego me interpreto que me está ofendiendo con ese dedito grosero de la mano, el dedito medio, y me molesto, me enojo. Y cada emoción, por supuesto, que influye en tus reacciones ya más físicas o verbales. Pero en ese caso, todo fue un invento de mi mente. Ese es el poder de la interpretación y el cómo es tan importante aprender a gestionarla, a gestionar nuestra forma de pensar, de interpretar, de significar, de etiquetar las situaciones que nos acontecen para que nuestras emociones sean más óptimas. Cabe decir que no hay emociones
ni negativas ni positivas, ni buenas ni malas. Solo hay emociones. Claro, podríamos catalogarlas como emociones más hacia lo placentero. Podría ser la alegría, la felicidad, incluso la paz, la tranquilidad. Pero también hay emociones más hacia lo aflictivo, que podría ser la tristeza, el enojo, la frustración, entre otras. Bien, entonces vamos a empezar a explicar qué son las emociones. El día de hoy quiero cubrir el siguiente temario. Quiero explicarles qué son las emociones, para qué sirven, cómo los significados, que ya les di un adelanto, cómo los significados afectan la creación emocional, cómo se fabrican las emociones, cómo evocamos emociones o estados emocionales y pues cómo aprender a manejar un poco más estas emociones. Hay un término que es muy importante desde la programación neurolingüística entender, que es la palabra estado. Un estado es el cómo se compone tu estar, por eso es un estado, y tu estar en cada momento, tu estado, tu estar, tiene que ver con cómo interactúen tu mente y tu cuerpo. Esto es bien importante. Cómo interactúe tu mente y tu cuerpo creará un estado, en este caso emocional. Eso es un estado emocional, la interacción entre mente y cuerpo. Cuando, por ejemplo, tú estás muy cansado, muy agotado físicamente hablando, o enfermo incluso, pero hay algo muy motivante a hacer, seguramente sacarás un estado emocional apto para cubrir eso. Pensemos en cuando yo he estado a punto de dar una conferencia, pero tengo gripe, cuerpo cortado, pero justo en el momento de la conferencia puedo fluir sin problemas. Terminando la conferencia me quiero morir. Así es como tu mente puede influir en tu cuerpo para forzar un estado emocional lo más óptimo posible para la situación. Pensemos que mentalmente estás pasando por una racha no tan positiva, quizá te despidieron, quizá hubo alguna separación o algo parecido, y entonces eso te lleva a estar en un estado emocional pues no tan óptimo, pero tú quieres estar mejor. Pues entonces puedes influir en tu cuerpo. ¿Cómo? Podrías ponerte a correr, a brincar, podrías forzar sonrisas. Y eso, la postura, lo que hagas con tu cuerpo, el gesto que pongas, va a influir en tu mente y va a provocar estados emocionales más óptimos. Con esto no quiero decir que siempre tengamos que estar felices, por supuesto que no. Cada emoción es muy útil en cada contexto o dependiendo del contexto. Pero esta es la primera enseñanza que ya te sirve para gestionar emociones. Primero, aprender que tus emociones o estados emocionales son la interacción entre mente y cuerpo. Y la segunda es que si ya quieres desde ahorita empezar a gestionar tus emociones o tus estados emocionales, pues influye o en tu mente o en tu cuerpo o en las dos. Perfecto. Ok. Las emociones entonces son el resultado, son la emergencia de esta interacción. ¿Y para qué sirven las emociones? Tienen muchos propósitos, muchas utilidades. La primera y la más obvia sería para experimentar el mundo en el que vivimos. Pensemos que esto es una especie de juego o videojuego y pues para poder disfrutar, o más que disfrutar, dejemos la palabra experimentar, porque también puede que experimentemos otro tipo de emociones no divertidas, pero que sean parte del juego. Entonces nos permite experimentar, por ejemplo, la tristeza cuando alguien parte, cuando alguien se va de nuestras vidas. Eso es una experiencia. Si no pudiéramos experimentar tristeza, imagínate, ¿qué sentirías cuando alguien se va? Cuando alguien fallece, cuando hay una separación. Nada. Y si no existiera esa emoción, entonces ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo sería nuestra vida? Sería muy diferente, sería muy rara. Entonces, las emociones son para experimentar. Pero también nos permiten empatizar. Es decir, si yo ya sé cómo se siente que se burlen de ti, pues entonces yo sabré cómo se sentirá el otro si me burlo de él.
Las emociones nos ayudan a ir aprendiendo cómo se sentirá el otro, cómo experimentará el otro, incluso cómo reaccionará el otro con algunas cosas que podamos hacer, no decir. Quizá, aunque seamos diferentes por nuestra historia de vida y nuestras reacciones no sean siempre las mismas, pues nos podemos dar una idea. Y eso es empatía. Las emociones también nos permiten comunicarnos. Cuando hay una emoción, normalmente el cuerpo suele ser congruente con la emoción. Si algo me está desagradando, pues suelo hacer un gesto al que denominamos desagrado, que es como apachurrar, ¿no? La cara. Eso sería un desagrado. Entonces yo voy aprendiendo a comunicarme o a entender. Yo no sé lo que estás sintiendo, pero con cómo te proyectas, con tu gesto, con tus tonos de voz, puedo entender. Eso sería comunicarme, nada más que en este caso sería escuchar o recibir, percibir tu emoción a través de cómo te proyectas. También yo, cuando estoy en un estado emocional de cierto tipo, pues suelo utilizar tonos de voz diferente, un gesto distinto. Por ejemplo, cuando estamos enojados solemos pues tener el ceño fruncido, un tono de voz más tajante, más grave, ¿sí? Existen microexpresiones, no vamos a entrar en esos detalles, pero las microexpresiones son universales. Aquí, en China y en cualquier comunidad o etnia o tribu, pues las emociones como desagrado, enojo, sorpresa, alegría, suelen ser las mismas. Entonces podemos comunicarnos de esa manera. Por eso existen los emoticones o los emojis, porque textual, en el texto es muy difícil saber con qué tono me está diciendo alguien algo. Y si se fijan, ya es más sencillo cuando escribimos algo y ponemos una carita llorando o una carita sudando. Eso habla de que el tono con lo que tienes que interpretar el mensaje pues es de pena, de vergüenza, ¿no? Es más suave o es más romántico o es más de enojo. Eso suple nuestras microexpresiones o expresiones en general. Y también las emociones sirven, y esta es la parte en la que más me quiero centrar, para que nuestro cuerpo se comunique con nosotros. Nuestro cuerpo y nuestra mente. Recuerden que cuerpo-mente lo vamos a ver como la otra parte de nosotros. La parte inconsciente incluye pues el cerebro, la mente inconsciente, el sistema nervioso, el cuerpo. Y la parte que somos más nosotros sería la parte consciente, la que observa, la que se da cuenta, la que reflexiona. Ok. Bueno, entonces nuestro inconsciente o nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, cada vez que genera una emoción nos está diciendo algo. Y a veces no lo entendemos, no lo escuchamos y por eso llega con más fuerza. En otro episodio les hablaré más de la mente inconsciente y de cómo empezar a influir en ella positivamente para nuestro bienestar. Pero les quiero adelantar, la mente inconsciente nos habla o se comunica a través de 3 diferentes idiomas. El idioma simbólico, que es el que rige los símbolos. El idioma fisiológico, reacciones fisiológicas, no todas, pero muchas reacciones fisiológicas, algunas, no sé, alergias quizá, algunos tics, algunas enfermedades, alguna manifestación como el sudor, el temblor, el bloqueo al hablar. Ese tipo de cosas son manifestaciones o comunicación de nuestro inconsciente. Y el tercer idioma pues es que es el emocional. Entonces cada emoción significa algo universalmente, aunque dentro de la complejidad del ser humano pues va a depender en cada situación qué querrá decir con más especificidad. Por ejemplo, cada vez que tú sientas tristeza, y que cabe recalcar que tú sientes la tristeza, mas no la fabricas tú. Tú conscientemente no fabricas nada, nada de emociones. Fabricas realidades de alguna manera con tu forma de pensar, pero realmente quien hace el trabajo es la parte inconsciente.
Entonces, inconscientemente, cuando esta parte del cuerpo con su bioquímica y su forma de procesar, te aparece la emoción, por ejemplo, de tristeza, tú la experimentas, pero solamente es como si tú la recibieras y la pudieras saborear, la pudieras experimentar, pero no la fabricaste tú. Entonces, ¿qué significa la tristeza? Cada vez que aparezca la tristeza en tu cuerpo y que la puedas experimentar, tu cuerpo, tu mente, la parte inconsciente te está diciendo, perdimos, o creo que perdimos, o percibo que perdimos. Pero la palabra clave es perder. Al contrario, cada vez que experimentes una sensación de alegría de cualquier tipo, porque hay una gama diferente, pensemos que las emociones que te estoy diciendo son como la clasificación, más hay muchas ramificaciones. De la tristeza puede haber melancolía, puede haber, no sé, para lo más fuerte, incluso hasta depresión, pero la tristeza es el título de la categoría. De la alegría, pues puede irse hacia la euforia, puede irse hacia incluso más la tranquilidad, la paz, el estar bien. Esas son gamas diferentes, ramificaciones diferentes de la alegría. La alegría significa creo que ganamos, pienso que ganamos, percibo que ganamos. Pero entonces la emoción no resulta del evento que percibes, no resulta de lo que acontece, resulta de lo que tú percibes de lo que acontece. O mejor dicho, resulta de lo que tu mente inconsciente percibe de lo que acontece. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy común entristecerse cuando un familiar fallece. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar qué significa para nosotros que un familiar fallezca, pues significa pérdida. Hemos perdido a ese familiar. Y entonces, como el cerebro interpreta pérdida, te manda la tristeza, que son sinónimos para el inconsciente. El inconsciente no puede hablarte y decir estoy triste, pero sí te puede mandar la tristeza para darte a entender que está triste o que percibe pérdida, ¿sí? Bien, pero también hay culturas donde una muerte, un fallecimiento puede verse como una ganancia. Ahora también las palabras pérdida y ganancia, veámoslas como el título de la clasificación. Puede haber muchos sinónimos de ganancia, beneficio, utilidad, aprendizaje. De pérdida puede ser pues no haber ganado, obviamente lo contrario. No se me ocurre quizá otra. Haber salido mal, no haber, no sé, no se me ocurre una de verdad de sinónimos de perder. Se me ocurren más sinónimos de ganar. Pero bueno, creo que se entiende el punto. Y entonces, en unas culturas se festeja la muerte. Pensemos culturas donde piensan que la muerte de un familiar, sobre todo si murió de cierta manera, es haberse ganado para él el Valhalla como los vikingos, o haberse ganado el cielo cristiano o cualquier otra religión. Pensemos que es así, pues entonces, aunque por un lado estés un tanto triste porque lo ves como pérdida, también puedes estar regocijado, en paz, tranquilo, no necesariamente alegre o eufórico, pero en paz y tranquilo, porque tu familiar ganó y a la vez tú ganas, ¿no? Se benefició y a la vez tú te beneficias. O pensemos, sin irnos a otras culturas, cuando un familiar fallece, pero venía de haber estado sufriendo mucho físicamente por alguna enfermedad, por alguna condición, pues aunque te entristece que haya fallecido, pérdida, también te regocija un poco que haya acabado ese sufrimiento, ganancia, beneficio, utilidad. Así funciona nuestro inconsciente y así produce las emociones. Te voy a dar una lista breve de otras emociones y sus significados. Cuando alguien piensa que puede perder, no ha perdido, puede perder, y digo alguien, pero me refiero a la parte inconsciente, recuerden, genera la emoción de miedo. El miedo siempre aparecerá cuando el inconsciente cree, piensa o percibe que algo puede perder.
independientemente de que sea realista o no, muchas veces el inconsciente, aunque es muy sabio en algunas cosas por cómo lo entrenaste o cómo se entrenó, cómo aprendió, pues no es nada realista, distorsiona mucho. Entonces es como pensemos en hablar en público. Tengo mucho miedo al hablar en público. Yo tenía pánico escénico en mi pasado y entonces era mucho miedo. La pregunta es, ¿qué puedo perder? Claro, si tu inconsciente tiene guardado cuando te hacían bullying, cuando se burlaban de ti porque te equivocabas, cuando exponías en la escuela, pues dejó almacenado eso y por eso cree que hablar en público es una nueva oportunidad de perder o posibilidad de perder. De perder significaría salir dañado, en desventaja, que algo se te afecte, digamos. Por eso hay miedo, ¿sí? Entonces, tú puedes decir, no, es que hablar en público a partir de ahora es una oportunidad de ganar mucho, de que me conozcan, de lograr más cosas de las que he logrado. Y si tú logras entrenar a tu mente para que ahora piense así, del mismo evento, darle la vuelta al significado de pérdida a ganancia, entonces empezará a sentirse más alegre, más confiado, más a gusto hablando en público. Eso es algo maravilloso y es algo muy padre. Lo contrario al miedo, pues sería el entusiasmo, que sería la posibilidad de ganar. Cuando uno piensa que puede ganar, se emociona, se entusiasma. Cuando gana, pues se pone alegre. Cuando uno cree que puede perder, le da miedo. Cuando pierde, se entristece. Cuando el inconsciente cree que ha sido humillado, que ha sido ofendido o afectado de alguna manera en este tipo de términos, humillación, sobajarte, ofenderte, se enoja. Ahora ya sabes por qué reaccionas o por qué mucha gente reacciona inmediatamente con enojo a algunas cosas. Porque está muy grabado en el inconsciente que ese tipo de situaciones, que ese gesto que hizo el otro, que ese tono de voz que utilizó la otra persona es ofensivo. Pero no es que sea cierto, es que así lo aprendió tu inconsciente por cómo te ha ido en tu pasado. Por ese bullying, por esas humillaciones, por cómo te trataron tus padres, tus compañeros en la escuela, ¿sí? Entonces, ¿uno puede reconfigurar eso? Sí, sí se puede. Hay que trabajarlo, pero se puede. Entonces, ahora ya sabes que cuando te enojas, una parte de tu mente está percibiendo amenaza hacia la ofensa, no hacia la pérdida. Si es hacia la pérdida es miedo. Si es hacia la ofensa, la humillación, el maltrato, puede ser enojo o incluso una combinación de miedo y enojo. Va a depender. Cuando una persona cuando el inconsciente cree que fue incongruente en algo, hay culpa. La culpa es la manifestación de la incongruencia, pero no siempre es así. Hay veces que llegan pacientes míos o clientes, dependiendo, ya les he dicho, le llamo paciente a quien viene más por tema psicoterapéutico, le llamo más cliente o coaching, a quien viene más por temas de consultoría, de mentoring o de coaching. Y entonces hay personas que vienen conmigo con mucha culpa porque priorizaron más el trabajo que el tiempo de calidad con sus hijos, pero lo hicieron con una muy buena intención. Entonces ahí vale la pena trabajar el que la persona se dé cuenta que fue muy congruente, que hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía y que tuvo que tomar decisiones, pues sí, fuertes quizá o muy determinantes, muy no tan gratas, que no fue la intención directa dejar solo a su hijo o a su hija, que lo hizo por una buena causa. Al ir entendiendo esto, la persona va reencuadrando, va reconfigurando y entonces cuando logra ver que realmente fue muy congruente, aunque los efectos no fueron los más deseados, la persona logra quitarse esa culpa. Y así con cualquier situación de la que tú te sientas culpable, de cómo trataste a alguien, etc., hay formas de reencuadrar para que ya no veas de la misma manera el evento. El evento no se cambia como lo hemos visto, pero sí cambiamos la forma de interpretarlo. Cuando hay vergüenza,
es porque la incongruencia alguien la vio. Pensemos que vas caminando, no te está viendo nadie según tú, y te sacas un moco y te lo pones en la boca y lo empiezas a comer. Y alguien se te queda viendo, te das cuenta, ahí no aparece culpa, ahí aparece incongruencia. Perdón, ahí no aparece culpa, ahí aparece vergüenza, pero es por incongruencia. Entonces, cuando la incongruencia alguien la vio, infraganti, aparece la vergüenza. Cuando la incongruencia tú fuiste testigo de ella, tú te diste cuenta, fuiste consciente, aparece la culpa. Y así te podría hablar de muchas otras, sobre todo de emociones más básicas. Ya las emociones más complejas, compuestas, como la depresión, la ansiedad, el odio, el amor, pues ya son un cúmulo de significados, de etiquetas que están en juego, ya no solamente uno. Pero por terminar esta parte, el aburrimiento normalmente es porque el cerebro interpreta monotonía, que algo es rutinario, que algo es lo mismo, pero tú puedes ver de diferente manera eso para, aunque siga la misma rutina, lo puedas ver más divertido, lo puedas ver más sorpresivo. Y la sorpresa pues es lo contrario, es cuando aparecen cosas que no las esperabas, que son diferentes o que rompen con el estándar o la rutina. Ven, el inconsciente se comunica contigo en cada momento. No puedes no tener una emoción, un estado emocional. Todo el tiempo, hasta cuando estás dormido, dormida, estás experimentando emociones. Así que por eso es tan importante pues saber qué significan. La fábrica de las emociones es la siguiente. Me voy a ir muy conciso. Paso 1 para fabricar emociones pues es la percepción. Tu cuerpo percibe, tu mente percibe las cosas pues a través de lo visual y o lo auditivo y o lo kinestésico, que incluye las sensaciones, el tacto, el gusto, el olfato. Ese es el primer paso. Pensemos que escucho que alguien me dice una palabra altisonante. Eres un tonto. Entonces, al escucharla, ahí todavía no se crean emociones. El paso 2 es que tu cerebro contrasta esa información visual, auditiva, kinestésica con el disco duro que tienes, con tu memoria, y busca a ver si encuentra algo que se parezca a eso que acabas de recibir. Como es en milésimas de segundo, es a la velocidad del pensamiento, pues ni siquiera te das cuenta que está procesando. Entonces, en cuanto escuchas la palabra tonto, la entiendes. Pero si alguien te dijera, tienes cara de huichipili, tú dirías, ¿qué es eso? Entonces hay un pequeño bloqueo porque tu cerebro está intentando compararlo con información del pasado, de tu memoria, y no encuentra a qué se parece. Por tanto, tercer paso, no sabe cómo interpretarla. Pero tonto sí. Y como tonto lo tiene aprendido como una ofensa, lo interpreta como tal, como una ofensa, y se crea la emoción, que en este caso es enojo. Entonces, paso 1, percepción con tus sentidos. Paso 2, contraste o comparación con tu disco duro y memoria. Por eso hay gente que no se enoja de la misma manera que tú cuando le dicen las cosas que a ti te dicen, porque su memoria es diferente, por tanto el proceso 2 del contrastar es distinto. Y paso 3, interpretación. Y ahí, en el paso 3 es donde se genera o se predispone ya la emoción. Entonces el paso 4 sería emocionar. Fíjense lo interesante. Quizá no sea tan fácil que influyas mucho en la parte 1 o 2. En el paso 1, pues quizá que no estés presente, que te cierres los ojos, que te tapes los oídos para no escuchar lo que te digan. Pero quizá no sea tan sano. En la parte 2, en el paso 2 del contraste, pues es tan rápido y tan automático que tampoco pudieras intervenir mucho. Sí hay técnicas para hacerlo, pero no es el caso hoy. Entonces, donde sí puedes es en la parte 3, en el paso 3, que es cambiar la forma en que interpretas. Ya no dejarle a tu inconsciente en automático que interprete o que etiquete bueno, malo, ofensa, pérdida, ganancia, incongruencia. Ya no. A partir de ahora, tú en forma manual, comenzar a decidir cómo quieres interpretarlo. No quiero interpretarlo como una ofensa. Quiero interpretarlo como una ganancia porque me está retroalimentando aunque no me guste lo que me diga. Y entonces lo agradezco. El agradecimiento aparece cuando recibes de una manera un tanto incondicional algo. Eso es agradecimiento. Entonces, muy interesante esto, creo. Quisiera darte
estos tips, esta estructura de cómo funcionan las emociones para que te quede más claro y que tú puedas crear tus propias recetas mientras sepas que la clave está en modificar la interpretación. Por tanto, por último, quisiera dejarte este reto. El reto es que a partir de ahora, cada vez que aparezca una emoción que no te guste, puedas empezarla a modificar preguntándote: ¿qué significa para mí esto que por eso me sentí así? Y una vez que llegue la respuesta, ofensa, ganancia, pérdida, que digas o te preguntes: ¿cómo me gustaría sentir? Y entonces, ¿cómo me gustaría interpretar? Entonces, volviendo al tema de una ofensa, pensemos que alguien me dice: es que no me gusta cómo hablas. Y eso lo interpreto como una ofensa y me enojo. Y le quiero responder feo. Pero en lugar de eso me pregunto: ¿qué estoy sintiendo? ¿Enojo? ¿Qué significado le estoy dando a esto que por eso me siento enojado? ¿Qué te está ofendiendo? ¿Cómo me quisiera sentir? Tranquilo. ¿Qué significado le tengo que dar para sentirme tranquilo? Pues que finalmente es una retroalimentación que te puede servir. ¿Sí ven? Claro, tú me vas a decir: oye, eso hacerlo en vivo no creo que sea tan fácil. Claro. Entonces el reto consiste en aplicar los hubiera. Aquí el hubiera sí es muy útil. El hubiera o el ejercicio del hubiera es: híjole, si yo hubiera sabido esta técnica en tal evento donde reaccioné como no quise reaccionar, ¿cómo lo hubiera hecho? Y entonces date el tiempo de estar pensando en situaciones del pasado donde no te gustó cómo reaccionaste y irte a ese mismo momento, poner una pausa y decir: a ver, ¿qué interpreté que por eso me enojé, por eso me entristecí, por eso me alegré, por eso me sentí culpable? ¿Qué interpreté? Tal cosa. ¿Cómo me hubiera gustado sentir? De tal manera. Entonces, ¿qué tendría que haber interpretado de ese evento, de esa situación, de eso que me dijo esa persona, de eso, lo que sea, para sentirme de esta manera? Ese ejercicio te sirve mucho para practicar, entrenar y prepararte para hacerlo en vivo y que en vivo sea mucho más fácil de aplicar. Por último, también tienes una manera diferente desde la PNL de acceder a emociones. Pensemos que estás a punto de dar una plática y quieres llegar seguro. Entonces, hay 3 maneras de evocar emociones y con esto voy terminando. La primera es a través de recuerdo. Cuando quieras sentir una emoción en el momento, pregúntate: ¿en qué momento en mi pasado ya me sentí así? Y en cuanto lo ubiques, imagina que lo estás reviviendo, realmente reviviendo. Date un momento para entrar en la escena, recordar lo que estabas viendo, escuchando, sintiendo, ponerte en la postura, respirar como respirabas en ese momento y de pronto verás que mágicamente empezará a aparecer ese estado emocional. Quizá no aparezca con la misma intensidad, pero hay técnicas, por ejemplo, lo que hablamos de las submodalidades, hacerlo más grande, brilloso, el sonido más fuerte, tratar de amplificar la emoción y verás que llegará al mismo nivel o incluso más alto del que lo sentiste en tu recuerdo. Y eso sería suficiente. Llegas a la plática y entrarías más empoderado, más empoderada, más seguro o más segura. Esa sería la primera, a través de evocar recuerdos. La segunda sería a través de la imaginación. Imaginar cómo es sentirse seguro o confiado. Entonces, el solo ejercicio de estar imaginándolo y visualizándolo es muy probable que la mente te lleve a experimentarlo. Es lo mismo que cuando imaginas, por ejemplo, ¿qué pasaría si se burlan de mí? ¿Qué pasaría si me tropiezo? El imaginar esos eventos, escenarios, te lleva a sentirte nervioso, a sentirte desconfiado. Igual, para sentirme seguro, ¿qué tendría que imaginar? Imaginarme yo caminando muy seguro, hablando, que la gente se está riendo. ¿Sí? Entonces, la imaginación te ayuda a evocar estados emocionales. Evocar significa traer, o sea, atraer a este momento ese estado emocional. Y la tercera se llama modelado. El modelado es recuerden que no me gusta esta palabra, imitar. No es imitar, pero lo voy a decir para que se entienda rápido. El imitar a una persona segura. Entonces, si tú recuerdas a una persona segura, cómo se para, cómo camina, cómo habla, cómo respira, tú podrías imitarlo
que la palabra aquí que usamos en PNL es modelarlo, y entonces seguramente empezará a aparecer ese estado emocional. Ya habrá un episodio de modelado, pero les anticipo que modelar no solamente es imitar la parte externa. De hecho, lo más importante es la parte interna, que sería el cómo pensaría una persona segura, qué valora, qué se dice a sí mismo, qué cree de sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las tres formas de evocar estados emocionales al instante: recuerdo, imaginación y modelado. ¿Vale? Espero que esto te haya sido útil. No será el único episodio donde hable de emociones. Hay mucho por aprender de emociones, por practicar, por saber. Ya les enseñaré otras técnicas y otras estrategias y otras cosas de las emociones muy, muy útiles. Bueno, la moraleja del día de hoy es que si quieres mejorar los resultados que tienes en tu vida, más vale que le dediques tiempo a saber gestionar tus emociones. La mayoría de la gente no le da prioridad a este tema. Lo ve como algo innecesario y créanme, es de lo más importante en el mundo personal, laboral, empresarial, familiar, de pareja, de crianza y de todos, incluyendo el económico también. Eso es todo por hoy. Comparte este episodio, dale like, suscríbete. Si te interesan conocer un poco más mis servicios o algunos recursos gratuitos que tengo, pues puedes entrar a mis páginas web. La marca personal es abelnunes.training y la marca empresarial es autorrealizate.academy. Espero que te sea muy, muy útil, en serio, como te lo digo en cada episodio, esta información. Y como siempre deseo que tengas todo el éxito que crees merecer. Nos vemos la próxima.